Tract. Aristóteles es sin duda alguna uno de los grandes filósofos de la cultura occidental, cuya influencia está aún vigente en el pensamiento contemporáneo. Una de sus obras fundamentales es Política, donde se pueden encontrar ejemplos de sus fundamentales epistemológicos asociados a la sociedad y a la ciudad. Teniendo en cuenta para Aristóteles el término de la filosofía tiene el significado de sabiduría. El término en cuestión califica a la filosofía como una ciencia de la cual no se puede esperar nada a cambio, únicamente sabiduría, y por consiguiente lograr la felicidad. Así Aristóteles mantuvo una gran actividad intelectual durante toda su vida, quería descubrir, fomentar la verdad. El hombre debe hacer lo que debe hacer, esto es, el hombre tiene un fin, claro está, que cada hombre tiene un fin propio, dependiendo de edad, sexo, etc. Pero existe un fin común a todos los hombres, que es razonar, ya que es el único animal que posee dicha capacidad y por ello debe hacer uso de ella correctamente. Las ciencias productivas son aquellas que se ocupan directamente de los primeros principios, o sea, la geometría, aritmética, matemáticas, etc. A través de estas ciencias llegamos a algo, obtenemos algo a cambio, un resultado material, mientras que con la filosofía, que trata de lo inteligible. Nuestro amigo Aristóteles es el primero que logra configurar la filosofía como una ciencia dentro de un sistema global del saber humano. En la cima de ese saber se sitúa la filosofía en una acepción específica de metafísica, que señala a las otras ciencias sus límites y sus conexiones. La preocupación metafísica de Aristóteles es a la voz crítica, con respecto a la de su maestro Platón, y constructiva, puesto que se propone una nueva sistematización. Lo que pretende de la metafísica es llegar a saber de los principios y de las causas primeras. Aborda los temas de la metafísica en lo que él llama filosofía primera, ciencia que considera el ser en cuanto ser. Por ocuparse de las primeras y verdaderas causas, puede ser considerada igualmente ciencia de lo divino, ciencia teológica. ¿Cómo influye la filosofía de Aristóteles en la actualidad? La ética de Aristóteles tiene un fin que resume la búsqueda de la felicidad. Para algunos la felicidad consiste en los placeres, para otros en las riquezas. Para el hombre sabio la busca en el ejercicio de la actividad que es la propia al hombre, es decir, la vida inselectiva. Pensamiento filosófico en la antigua Grecia. Contrario al platonismo, Aristóteles desarrolló una filosofía en donde, según su teoría la emórfica, cada entidad sensible es una sustancia compuesta de materia, sustituye las cosas y forma lo que organiza la materia. Aquello que constituye las cosas y forma lo que se organiza, la materia siendo esta última esencia. Toda ausencia tiene hacia una causa final dirigida por su naturaleza. Teologismo, según el filósofo, el ser humano es un animal racional constituido por un cuerpo y alma, cuyo fin último es la actividad intelectual, mediante el ejercicio de la razón, virtud propia del alma, llegando hacia el bienestar eudemonia. ¿Cómo influye la vida cotidiana? Con su actitud, su conciencia social y su visión educativa, Sócrates puso la justicia siempre por delante de sus intereses personales hasta convertirse en una de las personas más influyentes de la historia, pasando a la posteridad no por su erudición, sino por su actitud. Actualmente vigente de Sócrates es el llamar a la reflexión en todo momento, ya que para él la verdad absoluta se puede llegar a alcanzar mediante el diálogo. Otro de los puntos de Sócrates que también puede formar parte de la actualidad es su amor a la justicia. Aunque lo habían juzgado injustamente, no quiso huir de su condena y la aceptó. Él puso la justicia por delante de todo. Esta injusticia que sufrió este filósofo griego, una muerte injusta, era interés del gobierno de ese momento. Sigue sucediendo, partidos políticos que amenazan a las personas y en otros casos llegan a matar para permanecer en sus posiciones ideológicas o religiosas. Pensamiento. Creía que todo vicio era el resultado de la ignorancia y que ninguna persona desea el mal.
A su vez, la virtud es conocimiento y aquellos que conocen el bien actuarán de manera justa. Su lógica hizo hincapié en la discusión racional y la búsqueda de definiciones generales. Así lo asegura el filósofo alemán Wolfgang Eilenberger, un apasionado en analizar la conexión de las ideas filosóficas con situaciones de la política, cultural y el deporte. Eilenberger es editor de la revista alemana Philosophy Magazine y autor de Tiempo de Magos. En El gran decenio de la filosofía, 1919 a 1929, la historia de cómo 4 héroes, como los llaman Eilenberger, revolucionaron la filosofía y cambiaron la forma de entender al mundo. Publicidad. Es importante entender que la filosofía se trata de la vida cotidiana. No es solo un estudio académico, es una manera de entender nuestra propia existencia, y esto es clave para todos. Todos tenemos una filosofía, está implícito. No hay forma de vivir una vida como seres humanos sin tener una filosofía, que encierra ideas muy generales de quién soy, quiénes son los otros y cómo fueron las acciones en el pasado y cómo serán en el futuro. El filósofo Platón habla con metáforas. En ellas ocultaba muchas de sus enseñanzas. La metáfora obliga al entendimiento a esclarecerse, a realizar un esfuerzo por descifrar entre los símbolos los significados de un conocimiento arcano y muchas veces sagrado. Sostengo la idea de que Platón dijo mucho y expresó profundas ideas utilizando un lenguaje simbólico que no resultaba para nada explícito, un lenguaje que exigía del discípulo un esfuerzo intelectual, interpretativo, entendiendo que el maestro no lo debe explicar todo. Además, todo símbolo es polisémico, se presta a múltiples interpretaciones y cada individuo, dependiendo de su naturaleza y grado de inteligencia, entenderá lo que tenga que entender. En el caso de Platón y sus metáforas elegidos, el mito de la caravana y del cochero, dado que ambos son símbolos sagrados recurrentes en otras culturas como la hindú y obvio la griega. Lo anterior me hace considerar que las metáforas platónicas seleccionadas tienen todo un carácter arquetípico y por tanto no fueron simples invenciones filosóficas del pensador. A la luz de precisamente de otras tradiciones, pretendo en este artículo descifrarle otros significados a dichas metáforas platónicas que conectan con la sabiduría ancestral de los pueblos antiguos.